Sonidos de tambores con calacimbre, pues adherido, pegado, oiga, el saber hacer de un pueblo como el Gomero y también por supuesto del Canario. Hablo yo con uno de sus cultores, amuznao, Pablo de Luca, Tifagüín. Tifagüín, ¿qué tal? Día lluvioso de lanzar. Sí, danzar, Por fin, el y lanzar hace su aparición. Se va bueno, el calor. y que La calor. qué curioso las palabras que no tienen nada que ver, pero que el juego de palabras me refiero, ¿no? Un día para lanzar y para danzar bajo la Lanzar, lluvia, exactamente. como diría Chen Kelly. Muy bien, pues bueno, pues aquí con nosotros con, pues como saben ustedes, el apartado de Tamasic de lengua guanche, también por supuesto el conocimiento de muchas de las cuestiones relacionadas con nuestra cultura. Y hoy especialmente es un tema que a mucha gente le apasiona, ¿no? Poco se ha escrito, bueno, sí se ha escrito algo, pero reconozco que mucho se ha distorsionado acerca de la vestimenta del pueblo guanche. De hecho, incluso todavía tenemos una representación en Candelaria que dista mucho de lo que era en la época guanche, aunque están los del paredón y los vinos que sí lo hacen como creo yo, con pieles de cabra y demás. Pablo, Bueno, es un tema muy, pues muy sí. interesante, ¿eh? La vestimenta, hoy toca vestimenta porque es un capítulo poco tratado por los cronistas, aunque algunos cronistas se atrevieron a recoger las voces que los descendientes de los antepasados, a través de los siglos, bueno, sobre todo Ribalindo, Espinosa, etcétera, dieron sobre el particular. Bueno, tenemos, por ejemplo, ya que estamos hablando de las 7 islas, una voz de Lanzarote. Una voz de Lanzarote que es guapil, con P, Sí. y guapilete. Son dos variantes de la misma palabra, el mismo concepto, en este caso semántico, y que significa hoy en día sombrero en Lanzarote. Sí. En Fuerteventura, gorro de piel, según Marcial Morera, que es el que especialista en lingüística que recogió esta palabra, ¿no? Profesor mío. Que todavía se usa o se utiliza en Fuerteventura, ¿no? Pues bien, sombrero en Lanzarote y gorro de piel en Fuerteventura. De todas formas, el amuznao, esta palabra amuznao es interesante, Sí. para la gente que no lo sepa, significa el que maneja el conocimiento, amuznao. Viene de la palabra tamuzni, que significa pues el conocimiento, el saber popular, Sí, en la femenino. tamuzna Pero que en se este dice hoy en caso, día. el nombre del sustantivo amuznao significa el que sabe, el que transmite el Claro, pero date conocimiento. cuenta de la trascendencia que tiene esa palabra, porque Sí, es el que sabe y transmite. No es más sabio más que sabe, sino el más que exacto, transmite. Oiga, exacto. no sabía nada. Entonces, Betecura Afonso, que fue, como digo, un amuznao entre el final del siglo XIX y principio del siglo XX, en su tomo 2 recoge esta palabra guapil como gorra o sombrero que afectaban formas distintas. Vistiendo guapilete cuando se trataba de corredores, siervos, fíjate bien la palabra siervos, eran el pueblo llano los que hacían los deportes, en este caso, ¿no? Sí, sí. En los Juegos Beñesmares. Los Juegos Beñesmares tiene o hace alusión a la época del Beñesmer, que era la recogida de la La cosecha, ¿no? zafra. Que se hacía sobre todo, bueno, una de las tres que se hacía normalmente caía en el mes de agosto, las cementeras, ¿no? Y entonces celebraban después con banquetes, pruebas deportivas, etcétera, ¿no? Eso ha pervivido curiosamente en la tradición de las islas, ¿no? En todas las islas, ¿no? Y después dice, o los sacerdotes babilones, era la palabra que se usaba, usaban guapilete, solamente los sacerdotes, semejante a la mitra de un obispo. O sea, hasta aquí la citación de Betecura Afonso en alusión a este concepto, ¿no? Al concepto de guapil o guapilete o sombrero, ¿no? Nosotros hicimos es un estudio paralelo en lo que son todos los dialectos continentales, ¿no? Y la forma más próxima a guapil la encontramos en una palabra, Sí. en una expresión del dialecto tuareg de la Hankar. Ya sabemos que, lo hemos dicho otras veces, en el Sáhara Central hubo un núcleo de poblaciones
tuareg, las que son hoy en día conocidas por los tuareg, que emigraron en su día hacia el noroeste, llegando a las estribaciones del Alto Atlas del sureste de Marruecos, ¿no? Por eso se explica por qué hay tantos topónimos tuareg en Canarias, ¿no? Porque, claro, eran poblaciones que huían de las condiciones climáticas del desierto y avanzaban hacia el noreste, ¿no? Hacia el noroeste, perdón. Y ahí encontraban el agua, los oasis, el río Eris, que es uno de los que baña esa zona de Tafilalt, que está en el sureste de Marruecos, y ahí estaban los canaris, justamente, ¿no? Lo que ya hablamos otras veces. Pues bien, eso explicaría por qué, como digo, topónimos con raíz tuareg existen mucho. Bueno, pues la composición del paralelo sería Wefil. Y Wefil, que ya saben que la F, el sonido F, se transforma por evolución simple en la P, ahí tenemos Ferenken, Perenken, pues tenemos Wefil, Wapil. Y la traducción exacta, lo que es la semántica de la voz, es este cubierto por el techo, entre comillas, o este cubierto por el gorro, o sea, por el techo, en el sentido metafórico, este cubierto por lo que te protege. Claro. Claro, el techo en este caso es el sombrero. Es una forma metafórica muy interesante que se emplea entre los tuareg, pues este cubierto por el techo o este cubierto por el gorro, lo que está en sentido figurativo en lo que convierte de las inclemencias del tiempo, por ejemplo la lluvia o lo que sea. ¿Entiendes? Sí, ¿no? Y que en el caso de las ceremonias religiosas de los canarios, en este caso Lanzarote, Fuerteventura, pues era una expresión o una indumentaria que se ponían la gente que llevaba a cabo estos rituales, ¿no? Sí. La variante guapilete es curioso porque de guapil a guapilete hay una pequeña diferencia, evidentemente. Sí. Hay un sufijo ete, que ya se añade a guapil, entonces nos dio por un poco investigar por qué de guapil se pasaba a guapilete, ¿no? Y bueno, en este caso encontramos algo bastante interesante, ¿no? Y en este caso en el dialecto del Alto Atlas, ¿no? Sí. Y entonces guapilete sería Wainflaten. Wainflaten significa de los que están situados encima, o los que se ponen encima, relativa a los gorros con los cuales se cubría la cabeza. Por lo tanto, las dos formas, tanto Wafil, que es guapil, como Waiflaten, que es guapilete, acuérdate siempre que la F se transforma en P, pues tienen el mismo significado, curiosamente, en distintos dialectos, ¿no? Ya digo, la evolución lingüística, ¿no? La evolución que hubo de la lengua, sufre algunas variantes dependiendo de la zona, ¿no? Esta es la primera vestimenta, vamos a llamarlo así, bueno, o indumentaria, que se ponían los canarios, los antiguos canarios. Después tenemos otra palabra que seguramente muchos oyentes la habrán escuchado, que es huirmas, con H. Huirmas. Que está documentada por Viana, ¿no? La recoge Viana. Antonio de Viana fue un gran poeta canario, poco conocido en la escuela, desgraciadamente, pero que bueno, que hay proyectos de darlo a conocer más entre los alumnos, porque tiene la ventaja de que fue un médico, un doctor nacido en La Laguna, de padre portugués y de madre guanche, ¿no? Que recogió en verso, en poesía, la historia heredada de su abuela, María González, ¿no? Por ejemplo, el Huirmas, en este caso, asociado o palabra del Tenerife, significa puntualmente y exactamente medias mangas largas, las medias o mangas largas, mangas o mitones largos que se colocan o se colocaban en las piernas como polainas, ¿entendido, no? Bueno, pues si tú te vas a las romerías, es justamente el antecedente de lo que se pone en la gente que va a la romería, ¿no? En las polainas blancas, ¿no? Sí. Curioso, ¿no? Es una reminiscencia que ya estaba presente en los primeros guanches, ¿no?
Bueno, esto lo recoge Viana en un famoso poema, en el canto tercero, que dice: un tamarco curioso gamuzado de delicadas pieles le vestía, a los brazos las huirmas como mangas y huaicas en las piernas como medias. Bien, como te habrás fijado, en este caso Viana nombra huirmas a lo que cubría los brazos. Sí. Curioso. Una especie de manga. Y huaicas a lo que cubría las piernas. Sin embargo, según la tradición oral de hoy en día, ese huirma está referido a las medias largas o polainas. Por lo tanto, está hablando de las piernas. Sea las piernas o sea los brazos, el caso es que esa palabra estaría vigente, ¿no?, para un poco dar un significado, ¿no?, a esta palabra. Sí, sí. El paralelo Tamasig continental lo encontramos en una raíz verbal, en un participio pasado, hurrem, estar recubierto, cubierto o velado. Por extensión, cubrirse los hombros u otras partes del cuerpo para protegerse. Por lo tanto, hay una buena conexión lingüística y fonética con la palabra huirmas. Lo que pasa es que en castellano se le agregó la S final, ¿no?, al castellanizarse, pero en realidad sería huirma. De huirma justamente derivó del primario hurma, y quedó justamente ahí. Por lo tanto, ahí tenemos ya otra palabra. Otra pieza más de la vestimenta guanche, ¿no? Sí. Ya digo, Viana dice huayca en las piernas y huirma en los brazos. Sí. Sin embargo, ahora mismo pues está como lo que recubre las piernas. De todas formas, tanto los brazos como las piernas se cubrirían por algún motivo. Evidentemente, posiblemente en los combates usarían como protector, ¿no? Esto es una especie como de guante alargado que cubría tanto los brazos como las piernas. Bueno, y después ya finalmente llegamos a la palabra tamarco, conocida en toda Canarias, ¿no? Está documentada principalmente en Gran Canaria y Tenerife, ¿no?, tamarco. Aunque no quiere decir que no haya sido también propia de otras islas, pero fundamentalmente los autores, en este caso Osorio Acevedo, pues le llama prenda de abrigo a base de pieles de cabra cosidas, porque las mujeres guanches cosían con los punzones los punzones de hueso de cabra, ¿no?, y con fibras vegetales, y que constituía la principal vestimenta de los antiguos canarios, tanto las mujeres como los hombres. Era lo que cubría el cuerpo completamente. O sea, que esa leyenda, porque es una leyenda, es un mito, que iban desnudos como una especie de faldones que solamente cubrían las partes diríamos inferiores, tanto de mujeres como hombres, que las mujeres iban desnudas, que los hombres iban desnudos. No es cierto. No es cierto, ¿no? Estaban vestidos todas la sociedad desde las capas más bajas hasta los más altos, con tamarco. Otra cosa es la decoración y el grado de perfección de ese tamarco. Sí, hay que reconocer durante una etapa de la historia de nuestra tierra, de la década de los 70, principios de los 80, donde había una tendencia muy romántica a la leyenda con respecto al pueblo guanche, y también, por supuesto, el erotismo, porque yo he visto relatos, he visto temas del hombre, incluso a nivel nacional e internacional, donde se veía al guanche como el prototipo masculino, la mujer, la hembra, el hombre. Una idealización erótica. De hecho, incluso en el libro del amigo Jesús Alberto Reyes Cornejo, hablando de Cherfe, él cuando habla acerca de cuando llega a la península en busca de la solución para la justicia que se haga con el ganado que le robaron y demás, todo el mundo le admiraba el atractivo que era el cuerpo atlético, el cuerpo de hombretón, de hombre superior, de hombredad, ¿no? Entonces, claro, una curiosidad que tenía yo por ahí. Por los guanches vestían un pueblo normal y corriente. Sí, claro.
Y no nada que ver con lo que se ponen en la Candelaria el día 15 de agosto con esas pieles grandes, la lana esta de la oveja y tal. Sí, no, claro, es que eso es una de las cosas. Pero mira, yo siempre digo lo mismo. Algo que está totalmente... En Icodo de los Vinos está la gente del Paredón, de la Candelaria del Paredón allá, que tienen Don Francisco y se gastaron un dinero en hacerse la ropa, siguiendo lo que decían del pueblo guanche, tanto Juan Metencuro, Alfonso, todos los autores, y tienen una forma de vestirse muy acorde a lo que dicen los historiadores, ¿no? Efectivamente, la piel de cabra tratada, gamuzada, sí, cierto, perfectamente pulida para que sea algo presentable. Oye, por cierto, te hago una pregunta, porque el tema de Tamarco, topónimos relacionados también con el tema justamente, mira. Mira, estamos en sintonía. Porque precisamente iba a hablar de eso después. Vale. Bueno, nos quedan los zapatos, nos quedan los cercos, ¿no? Sí, pero eso lo vemos ahora un momentito que venga, lo que tú digas, sigue. Venga, nos quedan 5 minutos, venga. Sí, viene de un verbo, es argu, el famoso ra samasig, ¿no? Argu, sí. Que significa, es un verbo que significa calentar, calentarse y abrigarse. Argu. De ese verbo argu, viene el adjetivo calentador o el sustantivo adjetivo, en este caso, amargo. Curioso, ¿no? El el prefijo am, marca el sustantivo y el adjetivo, y se convierte en amargo. Y después, finalmente, la forma femenina sería tamargut, con T al principio y con T al final. Tamargut. Y de ahí viene la palabra tamargut, y de ahí viene la palabra tamarco. Porque la GH se transforma en Q, la Q amasij, ¿no? La Q, y quedaría tamarco, que sería, pues, como digo, la variante, o sea... la pieza principal de ropa. La evolución castellana. Sí. Tamargut, que significa literalmente la calentadora, esta que calienta. Qué bueno. Es un dialecto también tuareg. Sí. En este caso, un dialecto tuareg, nada más y nada menos que del Níger, del este de Níger. Pero mucho más abajo de lo que es el Dakar. Estamos ya en el país de Níger, que hay unas cuantas palabras que recogimos en nuestro diccionario, no muchas, que proceden de esta zona de los tuaregs y Ulimnel del este de Níger, ¿no? Bueno, que curiosamente en el área continental el autor Van Hessel, 1927, recoge en su obra la representación o grabado de una indumentaria de piel sujeta sobre el hombro izquierdo, fíjate bien, y echada sobre el derecho, cayendo sobre la espalda, entre las antiguas poblaciones bereberes de Biskra, al suroeste del macizo de Laurez, en Argelia Oriental. Por lo tanto, ya hay un antecedente continental innegable. Y lo que tú decías, de uso toponímico, el volcán del Tamarco. Por eso. Claro, el volcán del Tamarco, que está en el noroeste de Guadalajara, en Tenerife. ¿Y qué es el volcán de Tamarco? Pues el volcán que calienta, el calentador. Sí. Y yo también había encontrado un femenino, Tamarca. Exactamente, sí. No sé dónde es, pero Tamarca. Sería una variante. Sí. Una variante femenina, ¿no? Sí. Que vendría, pues, bien, como... Pero en realidad es Tamarco. Tamarco porque sería lo que es el antecedente, ¿no? Antecedente de la palabra amasía, ¿no? Y en cuanto al calzado rústico que tú decías, ¿no? Sí. No hay que confundir con majo, cuidado, Sí. Majo es, ya lo dijimos que era el noble, amajá, amago, majo, etcétera. Pero hay una coincidencia fonética con la palabra majo, que no tiene que ver con los habitantes de Lanzarote ni de Fuerteventura, sino que se referían al zapato. Al zapato. Es una curiosa coincidencia fonética solamente, ¿no? Entonces, claro, Marín de Cuba, en el final del siglo XVII, 1694 por ahí, ¿no? Dice que traen todos en los pies majos, que es un pedazo de cuero. ¿Te das cuenta? Porque hacían unos zapatos de cuero acabado de desollar,
amoldados al pie, y decían en su lengua a estos zapatos en forma de abarca, majos. Estamos hablando de final del siglo XVII, 1694. Es una fuente del Museo Canario. Bueno, pues bien, hay una palabra en tamasig que es maj, M-A-H, maj. Maj. M-A-H. Tú que eres filólogo, pues la H es una... Sí, sonora. Es un sonido, bueno... En este caso, normalmente, claro, sí. Con la J castellana. Cierto. Significa exactamente la de desollar. Pues está clarísimo. Claro. Es lo que se desolla, lo que se raspa Sí. de la piel para poder formar un zapato, para poder... Bueno, además tenía que fabricar ser de qué animal, porque tiene que ser muy Y duro tiene que ser de piel de cabra. para obvio. los malpaíses y el suelo volcánico que había, claro. Claro. No, y aparte de eso, que tenía que ser de piel de cabra o oveja, que es Sí. lo que, por eso, pero claro, es una coincidencia fonética, pero que no tiene nada que ver con los habitantes. Una cosa son los habitantes, los majos. Sí. Otra cosa, lo que pasa es que, claro, mezclando las cosas, cierta confusión, utilizaban los majos, entonces decían los majos por el zapato. No. Los majos es por la nobleza, ¿no? Y la otra palabra, cerco, la otra palabra cerco, Sí, ¿de dónde? la palabra jercos también está documentada en el continente. Jercos Sí. significa lo que pisa, Sí. lo que patea. Jercos. Hay un topónimo precioso en dos partes de la isla, en este caso el barranco de Erques, Sí. entre Guimar y Fania, y el barranquillo de Erques en Guía de Isora. Por lo tanto, es lo que significa lo pisateado, lo pateado, lo que se camina. Y claro, que mejor semántica para un zapato que caminar. Sí. O sea, con lo que se camina. Claro, y aquí en el norte, especialmente con el cochino negro que se hacía el dedil para segar en Ico del Alto, y que una vez alguien me dijo a mí, dice, sí, con lo mismo que hacían ellos el jerco. Todavía se puede utilizar esa palabra, se puede ahora mismo, en el lenguaje, digamos, actual, Sí. heredado de los primeros guanches, se usa la palabra tamarco. Tamarco. Y dice, "Pues ponte el tamarco" y tal. Sí. Ya, todo el mundo que significa un vestido. Sí. Y dice, ponte los jerques, o los jercos, ponte los jercos. Ya todo canario sabe, bueno, la mayoría, de que significa los zapatos. Sí, sí. Ya con la palabra juirma y con la otra palabra ya es más complicado. Más complicado, sí. Pero en este caso, tanto tamarco como hercos, ya sabe que es zapato. Sí. No, y es curioso que mi madre me decía, Tamarco, no te vayas sin la vestido levita. y Mi madre decía la levita. Que son palabras que se quedan ahí desde antaño, ¿no? Oye, pero que es muy interesante todo lo que estás contando, porque después eso tendríamos que complementarlo con esas pulseras que han quedado afortunadamente, ¿no? Trabajos también con barro y demás y tal, como complemento, vamos a decirlo así, del día a día, con ese bolso que se intenta representar también, con el propio, digamos que Bueno, zurrón, que también se Ya que hacía. estaba hablando de zurrón, justamente, y ya que está hablando de artículos Entramos con eso y despedimos, porque ya no tenemos más tiempo. que salen de lo que es la piel de cabra, Sí, el zurrón, el nombre amasij es tasufra, tasufra. la tasufra del gofio. Sí, La tasufra, con S, ¿no? S de Salamanca, la tasufra del gofio es el zurrón del gofio. Es una palabra amasij también. Y que se conoce también en las islas entre los campesinos. bueno, pues Muy bien. ya estamos ya con todo eso. La verdad que hoy hemos vestido completamente a nuestro antepasado y que estamos muy orgullosos de que la gente conozca. Les refiero y les remito a que todo lo que decimos está también escrito, mucho de ello a través de Juan Betancur Alfonso, Historia del Pueblo Guanche y también, por supuesto... Historia del pueblo guanche, fundamental, los 3 tomos. Sí, para que la señor. gente se entere. Y también, por supuesto, las obras de Pablo de Luca, que pueden encontrarlas también en las librerías, especialmente la del Centro de la Cultura Sí, Popular los libros Canaria, que queden, porque en no se Lemus. vendió. Bien, y si no, biblioteca, Ya que hay no que ser queda. más bibliotecario. Biblioteca, efectivamente. Amigo, un abrazo bien fuerte. Muy bien, Ajul. Qué bueno, Muy bien. Ajul, qué bueno la cultura que nos estás dando a nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Tanmir. Tenmert. Tanmir.